Bien, estamos de vuelta en edición nocturna en nuestro segmento de comentarios. Yo quiero, yo quiero tratar un tema que a mucha gente pudiera parecerle superficial, pero que tiene mucha importancia en la discusión de los grandes problemas nacionales. Me refiero a los temas fundamentales como la educación, la salud pública, la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Aquí nosotros tenemos que aprender en este país a discutir los temas con la seriedad, evitando a toda costa las descalificaciones que evitan que las discusiones lleguen a alguna parte. Cuando hay una característica nacional de la personalidad de los dominicanos, que les resulta muy difícil ponerse de acuerdo, aún en los casos en que los puntos de vista en discusión coincidan. Así vemos, por ejemplo, que cuando usted ve los programas de gobierno de la oposición y ve los programas de gobierno los programas de un partido en el gobierno, se da cuenta de que a pesar de las diferencias en matices, en lo fundamental parecen estar de acuerdo. Que hay que mejorar la protección del medio ambiente, que hay que mejorar la calidad de la educación, que hay que construir más hospitales para que los servicios de salud sean más eficientes, que hay que dotar a los médicos de los instrumentos necesarios para que puedan hacer su labor más eficientemente, etcétera, etcétera. Que hay que proteger el campo, que hay que ayudar a los agricultores y todo eso. Pero cuando se reúnen para buscar, para tratar de encontrar en los puntos comunes, en los puntos de coincidencia, una vía para resolver un problema específico, se hace prácticamente imposible llegar a un acuerdo. Se dan los tranques. Se dan los tranques. Es una cosa inconcebible, pero es una característica del pueblo dominicano, para decirlo de esa manera. Por eso vemos con mucho asombro, y yo lo veo con mucha consternación, el hecho de que cuando nos sentamos a una mesa a discutir un problema, sea del transporte, sea de cualquier otra naturaleza, al final, después de una ardua negociación, y después que en cada desacuerdo que surja en la discusión se suspende por un tiempo para volver de nuevo a comenzar de la nada, cuando finalmente todo se hace imposible y no vale ya la pena seguir sentado a una misma mesa discutiendo sobre algo en el que ya sabemos de antemano que no se va a llegar a ningún acuerdo. Cuando todo el mundo se levanta de su asiento, nos encontramos que todas las partes, curiosamente y desgraciadamente, se encuentran en el lugar de partida, es decir, en sus orígenes. Nadie cede nada aquí. Aquí nadie cede nada en aras de un acuerdo. Y yo espero que esa característica de la personalidad nacional no se dé en las discusiones del Consejo Nacional de la Magistratura. Y algunas de esas discusiones que se dan, como tú dices, que no son fructíferas, se pudieran resolver simplemente con lógica, con racionalidad, pero sobre todo viendo las normas vigentes, o sea, constitución, leyes, porque a veces el diálogo siempre es positivo, que dos sectores se acerquen a la mesa del diálogo y negocien, eso siempre es positivo. Pero a veces, estando la cosa muy clara, qué es lo que procede, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las leyes, cuáles son los procedimientos, entonces se quieren buscar soluciones al margen de lo que existe, de la institucionalidad, y ahí entonces vienen también los problemas. ¿Sabes cuál? En mi experiencia, en muchos años de ejercicio profesional, e incluso en esporádicas temporadas desempeñando cargos de una manera muy efímera en la administración pública, yo he aprendido que las palabras más difíciles de pronunciar por un dominicano son las siguientes: tú tienes razón. Tú tienes razón. Nadie tiene la suficiente valentía y el coraje, o muy pocos, excúsenme, pido mis excusas por eso. Muy pocos tenemos la suficiente gallardía y coraje para decir que el otro tiene la razón en una discusión. Por eso nos resulta tan difícil arribar a un consenso. Y por eso, cuando firmamos un acuerdo, después de muchas dificultades, todavía no levantamos y nos vamos a la casa y todavía la tinta no ha secado del acuerdo que hemos firmado, cuando ya todo el mundo lo está denunciando. Ha ocurrido en infinidad de oportunidades. No estoy imaginando nada, ni estoy tratando de
de crear fantasías alrededor de un tema o de una situación que vemos todos los días, ¿no? Incluso en nuestros hogares lo vemos. Quizás por eso don Freddy Veragoico se inventó una frase derivada de esa que tú acabas de decir. Sí. Él decía, tú tienes razón, pero poca. Sí, pero poca, sí. Que es lo mismo decir que no tiene razón. Sí, sí, pero poca. No, pero tú sabes que esa palabra pero es una cosa que a mí me da escalofrío. Me contaba en una oportunidad, bueno, yo no voy a hacer el cuento, pero es muy frecuente que cuando una persona pida referencia de otra, referencias profesionales, ¿no? Ingeniero, periodista o médico, y le pregunta, porque el tipo está buscando, digo yo, apoyo o referencias para conseguir un empleo, un contrato o algo parecido. Casi siempre el asunto es lo siguiente: no, ese es un tremendo profesional. Ese hombre, mira, sacaba cuando en la universidad las mejores notas, pero, y surge ese pero, que lo estropea todo y lo echa todo a rodar. Yo recomendaría, yo trato de usar lo menos posible el pero es casi una muletilla en el diario hablar del dominicano común y corriente. Y como yo soy una persona común y corriente, muchas veces sale el pero. Hago esfuerzo, a veces no tan notable, porque a veces la naturaleza puede más que uno, ¿no? Que el esfuerzo de uno. Pero yo les recomiendo, y es una buena recomendación para un jueves, que piensen en el daño que hace cuando uno, refiriéndose a otra persona que solicita tu referencia para conseguir algo que ayude a mejorar su condición de vida y la de su familia, cuando surge esa palabra pero, está haciendo un daño que es muy difícil de evaluar después. Ha sido todo por hoy en nuestro segmento de comentarios. Vamos a hacer una nueva pausa y luego de ella vendremos con el licenciado Rafael Izquierdo para hablar sobre el medio ambiente, un tema fundamental en la vida presente y futura de la nación dominicana. Regresamos después de la pausa.